Pues buenas noches todos aquí los presentes que se unen a otra conferencia de este programa. Perdón que me emocione, a mí me emociona mucho, me gusta mucho, de psicología y espiritualidad. Eh, y hoy hablaremos de esta felicidad interior, eh, el rol que tiene el autoconocimiento y el contacto espiritual en esta felicidad interior, que viene de esta unión entre lo psicológico y el conocimiento espiritual, ¿verdad? Les recuerdo a todos que pueden eh, comunicarse con el grupo a través del chat, ¿verdad? Pueden comentar, expresar o preguntar, y yo estaré al pendiente para leer sus comentarios o sus preguntas también a lo largo de la conferencia, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Pues, por un lado es inspirar, por otro lado es guiar a que nos movamos hacia una mayor comprensión, una comprensión más profunda acerca de la felicidad, entendiéndola como un estado interno y que surge de un autoconocimiento, a diferencia de alguien que podría pensar que tiene que ver con algo de afuera, algo que tenemos o que logramos o que nos dan, ¿verdad? Sino que viene como este proceso interno y también de nuestra conexión con lo divino. Y, eh, y que desde luego esto promueve una transformación de perspectivas. Muchas veces la perspectiva hace la diferencia, desde qué ángulo ves, desde qué perspectiva lo ves, ¿verdad? Y fomentando este autodesarrollo y alineación con principios universales. Hemos venido a lo largo de estas sesiones, pues hablando de las leyes universales o principios espirituales, pues hoy vamos reforzando esto, ¿verdad? Como hay leyes universales, hay leyes y principios espirituales que operan y que están detrás de ciertos fenómenos psicológicos y desde luego en ciertos fenómenos espirituales. Y a través de reflexiones, de ejercicios prácticos que alcancemos quizás esta noche, porque si es un poquito larga la presentación, vamos a ver hasta dónde nos alcanza, podamos descubrir cómo esta relación con lo divino y entendiendo cómo lo hemos venido manejando como una presencia interna, un espacio dentro de nosotros lo divino, este espacio, esta presencia puede ser una fuente, es la fuente constante de guía, de paz, de plenitud en nuestra vida cotidiana y ahora de felicidad, ¿vale? Entonces seguimos reforzando, por eso decíamos a veces que vamos a retomar y reforzar y profundizar en cosas que vamos diciendo en sesiones anteriores. ¿En qué consiste la presentación de esta noche? A grandes rasgos en tres grandes bloques. Bueno, primero esta introducción, después el bloque uno, que tiene que ver con la naturaleza de la felicidad. El bloque 2, el rol del autoconocimiento como camino. Y el bloque 3, de nuestra conexión con lo divino, ¿verdad? Muy bien. Entonces empezamos con la introducción, ¿verdad? Entonces, bueno, como dice aquí, es un honor, es una alegría, una felicidad compartir este espacio y otra vez, otro viaje profundo, el que hacemos esta noche, a otro de los grandes anhelos de la humanidad. Este es un concepto constante, o sea, pareciera que si estamos en contacto con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestro corazón, con nuestra alma, también estamos en contacto con anhelos, como ciertas búsquedas, como cierto apetito por cosas no materiales, por cosas de tipo espiritual, y que nos mueven, y que nos mueven. Cuando a veces tenemos bloqueos por diferentes condicionamientos
corporales o emocionales o mentales. Entonces perdemos el contacto con estos anhelos. Eh, Parte de este proceso terapéutico, psicológico, espiritual que estamos iniciando y que complementamos con, para los que están en la Ciudad de México, con el trabajo que hacemos en el grupo de que dirige Carmen, que creo que está presente el día de hoy, es justamente trabajar con estos diferentes bloqueos que tenemos y que poco a poco nos vayan poniendo en contacto con este anhelo profundo que tenemos. Y uno de esos anhelos es la felicidad, ¿verdad? Y decíamos, esta felicidad interna que va más allá de circunstancias externas, de con quién estamos, qué conocimientos tenemos, cuánto dinero tenemos, eh, más allá de todo lo externo, ¿verdad? Y más allá también de las expectativas que condicionan nuestras búsquedas, vamos a explorar, en este viaje un camino hacia la felicidad que está en este autoconocimiento y está en esta conexión con ese ser divino, con esa parte divina dentro de nosotros y que habita, ¿verdad? Hemos hablado como en algunas tradiciones se habla como de esa posada o de ese espacio eh, para referirse a ese lugar interno que ya lo hemos platicado, como muchos de nosotros lo accesamos, unos más fácilmente, otros más difícilmente. Hay algunos que hemos perdido, estamos extraviados, hemos perdido ese contacto, no sabemos dónde dentro de nosotros. Y está bien, manténgase. Aquí tendrán que tener un poquito de fe para mantenerse y a través de un trabajo ir depurándonos para que eventualmente conectemos con esa parte. Y obviamente lo que queremos en esta sesión es que em, inspire en cada uno de nosotros nuevas perspectivas, que les dé herramientas para avanzar en este sendero, en este camino de realización y de paz interior. Así que invitamos a que abran almas, corazones, mentes, como lo hacemos cada vez que tenemos estas reuniones, y que juntos sigamos avanzando en este camino, en este sendero, hacia esa plenitud, ese perfeccionamiento, ¿verdad? Que nunca tiene fin. Esa es la intención. Muy bien. Entonces, eh, hablemos primero de esta felicidad como una búsqueda universal, ¿verdad? Esta, decíamos que esta búsqueda de la felicidad que muchos filósofos, muchos poetas, muchos artistas, desde luego gente mística, religiosa, en fin, muchas gentes han hablado de esto y cómo esto es uno de los impulsos más profundos y desde luego más universales. O sea, yo creo que no hay impulso más profundo y más universal que todo busque, porque si hay otras cosas que decimos que buscamos, a lo mejor el otro es el del amor, pero creo que el de la felicidad, digo, y ahí está junto con pegado, pero yo creo que el de la felicidad todavía hay un mayor número que dirían, ese es un deseo que tengo, el de ser feliz, ¿no? Entonces, pues desde tiempos inmemoriales, culturas, filosofías, religiones han reflexionado de qué significa ser feliz. Si ustedes hablen Wikipedia o alguno de estos eh, monografías o inclusive libros, ¿verdad? Sí, más amplios que toquen este tema de una manera amplia, pues van a ver que esto es un tema muy amplio, muy profundo y tocado por mucha gente a través de las épocas, ¿vale? Entonces, para muchos, y ocurre mucho, que tiene que ver mucho con esta cultura moderna de capitalismo, en su parte más oscura, en su parte distorsionada, y sobre todo apoyada por el marketing, por esta publicidad que nos hace creer, de verdad, una y otra vez lo repite, y desafortunadamente creo que muchos jóvenes expuestos a redes sociales, no todos obviamente, pero muchos sí, donde empezamos a asociar
la felicidad con algo, digamos, realización de deseos, de cosas que queremos tener, ¿verdad? Para algunos se asocia con una ausencia de preocupaciones o consecución de metas externas, cuando tenga mi carrera, cuando me case, cuando ya me gradúe, cuando me retire. Tenemos todas estas imágenes de que eso nos va a hacer felices, de que esas cosas externas nos van a dar felicidad, ¿verdad? Relaciones, éxito, reconocimientos, etcétera. Y sin embargo, yo me acuerdo, nos llevas a sensaciones de vacío. Me recuerdo uno de mis clientes de coaching, uno de los, no voy a decir específicamente la profesión, pero sí les puedo decir que quizás en ese momento era reconocido como el profesional más exitoso dentro de su profesión en México. Me acuerdo cuando lo visité en su oficina y había varias revistas en la mesa de la recepción de su oficina, con él en la portada, él en la portada. Y no estoy exagerando que lo estoy contando, esto es una historia real, que parece como si la estuviera inventando como de película. Y era mi primera ocasión que iba a hablar con él, era ya tarde en la noche porque era la única hora que podíamos hablar, y bueno, sobre todo de él. Y ya me pasó a su oficina pues yo le di, pues normal, un gran reconocimiento y me decía, mira, sí, todo eso sí es cierto, sí he logrado esto, pero fíjate que estoy en un periodo de los más difíciles de mi vida, este, con muchísima confusión, con muchísimos vacíos, ¿verdad? Eh, Muy auténtico, muy auténtico. Él tampoco públicamente decía lo opuesto, no era un hombre que, y obviamente no le preguntaban si era feliz o no era feliz. No estoy diciendo que era un hombre inauténtico, pero solamente quiero que entendamos que no necesariamente se asocia una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Este, ¿Y por qué? Porque estas fuentes pues, son temporales, son inestables, son pasajeras, ¿verdad? ¿Y cómo? Una verdadera felicidad, una felicidad más auténtica, la cual plantean muchísimas tradiciones espirituales, no se señala que está fuera de nosotros, sino justamente en lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Que es un estado de conciencia y de ahí un estado emocional, un estado mental, un estado de ser, donde se empieza a alinear nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones con la esencia más pura, con eso que auténticamente somos, pero también que se alinea con leyes espirituales que rigen la vida, ¿verdad? Que ya algunas de estas las tocamos hace un par de sesiones, un par de conferencias, ¿vale? Muy bien. Recuerden que aquellos que quieran pueden estar en comunicación por medio del chat, ¿verdad? Muy bien. Entonces decíamos que la búsqueda universal de la felicidad. em, este enfoque como que nos invita a pasar de una búsqueda en lo externo a una exploración interna, ¿verdad? Es reconocer que no es algo que se adquiere, no es algo como un bien, no es algo que se puede comprar, sino algo que descubrimos al conocernos de manera auténtica, de manera verdadera y que al mismo tiempo ese proceso es una conexión con la parte divina que vive, que reside, que habita en nosotros. Entonces, esta búsqueda universal no es otra cosa que el reflejo de ese anhelo espiritual, ¿verdad? Em, este deseo de regresar a ese centro. Por eso yo creo, no me equivoco, a mí me ha pasado, yo sospecho que a muchos de nosotros, que inclusive a veces en medio de logros, en medio de, de adquirir cosas, de tener cosas de todo tipo, ¿verdad? Dinero, poder,
aspectos sexuales, aspectos académicos, aspectos de reconocimiento social. Podemos estar teniendo todo eso hoy mismo. A lo mejor muchos de los que están aquí podrían tener esto y mucha gente diría, si yo tuviera eso, estaría pleno o estaría feliz. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos tenido seguramente, sobre todo a lo mejor gente que tenemos un poco más de edad, que ya hemos tenido alguna experiencia de este tipo, donde tenemos muchas cosas buenas en nuestra vida y aún así perdemos ese centro, ¿verdad? Aunque sea de manera temporal, de manera momentánea. Y em, esta felicidad de regresar a nuestro centro, de experimentar la plenitud de vivir en armonía con un propósito también, un propósito elevado de nuestra existencia. Eso también nos da felicidad. No necesariamente nos da felicidad el que ya lo hayamos alcanzado, nos da felicidad que tengamos ese propósito, un propósito que también tenga algo de trascendencia, ya lo avanzaremos un poquito más. Entonces, la felicidad se convierte en una brújula. O sea, la felicidad es un estado emocional, un estado de conciencia, un estado de ser, que decíamos, que nos va diciendo si vamos por buen camino, si vamos, nos va llevando a un autoconocimiento, nos va llevando, nos va acercando a la parte divina y lo sentimos que va alineado con la vida, sentimos cómo fluye, no hay resistencia, porque cuando nos alineamos con las leyes de la naturaleza, las leyes universales, las leyes divinas, experimentamos ese fluir porque no vamos contra la corriente, vamos en la misma corriente de la vida, en la misma corriente del universo. Entonces, eh, aquí hay una pregunta clave. La pregunta clave para reflexión es, ¿qué significa la felicidad para ti? ¿Qué significa esa pregunta clave, ¿no? Aquí es donde algunos de ustedes pueden poner en el chat el que quiera y también pueden, si lo que quieren es abrir el micrófono, como les acomode mejor, nada más levanten su manita, este, y con gusto abrimos la comunicación, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, mientras alguien escribe o abre el micrófono, seguimos avanzando en la conversación. A ver, aquí ya alguien dijo, es estar en bienestar, o sea, estar bien y en plenitud. Bien, es una definición de Elvira Guadalupe. Gracias, Elvira. Muy bien, ahí tenemos ya a alguien que conforme se van animando. No hay una respuesta, por cierto. Recordamos algo que es una premisa de nuestras sesiones en esta y en todas. En mi caso personal es una forma, una filosofía del trabajo que yo hago público, de mis conferencias, de que no hay una intención de establecer una verdad, no hay intención de imponer un criterio, una perspectiva, es simplemente compartir una más, como la que cualquiera nos pueda tener, y cada quien puede añadir, sumar lo que de aquí les guste, lo que les sirva, lo que le parezca de valor, y lo que no, pues no, ¿verdad? Entonces no hay una intención de una. Y lo mismo, cuando hacemos esta pregunta no es como no estamos hablando de una ciencia exacta y entonces hay una respuesta que es la exacta y la correcta, ¿vale? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces seguimos, ¿verdad? Hablemos entonces sobre la naturaleza de la felicidad, ¿verdad? La naturaleza de la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿No? Es una propuesta de una descripción, ¿verdad? Una descripción, no es la verdad. A ver, aquí alguien más nos manda un mensajito, dice, es un estado de satisfacción y de alegría espiritual, física y material. Esto nos lo dice Maribel. Satisfacción, alegría espiritual, física y mental. Muy linda, a mí me gusta sobre todo la parte de la alegría. Gracias. Muy bien. Bueno, otra más es esta que estamos aquí compartiendo, que es un estado que todos buscamos o que muchísima gente busca, decíamos, y que puede ser entendida desde dos perspectivas, ¿verdad? Dependiendo de nuestro nivel de desarrollo y de madurez espiritual. Estas son desde una perspectiva, o estas perspectivas más bien reflejan
cómo percibimos y cómo abordamos la vida. Y nos ayudan a entender por qué a menudo nuestros esfuerzos por ser felices no producen esos resultados que esperamos, que deseamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta felicidad que es desde una inmadurez espiritual, ¿verdad? Que se reflejaría en una búsqueda externa, ¿verdad? Entonces, desde esta relativa inmadurez espiritual, la felicidad se percibiría como algo que depende de algo externo, como realizar un deseo, como cumplir metas materiales o sociales, o la ausencia de problemas. ¿M? Entonces, las personas con este estado pueden o a menudo pueden creer que si logran adquirir ciertos bienes, una casa, un auto, un reloj, una bolsa, qué sé yo. Y por cierto, no estoy en contra de que tengamos, ¿eh? O sea, y que tengamos también cosas hermosas, no lo interpretemos en ese sentido, ¿vale? Nada más estamos diciendo que puedes tener, ¿verdad? Pero no con la ilusión, la fantasía de que eso te va a hacer feliz, ¿sale? Es lo único que estamos diciendo. No, no es mala la materia, no es mala, tener cosas no es malo, no, no, no. Lo único que estamos diciendo es que esa no es una fuente de una felicidad duradera, sostenible, sustentable. Entonces, que si logramos alcanzar, adquirir ciertos bienes o determinadas posiciones o eliminar obstáculos, ¿verdad? Finalmente seríamos felices, ¿no? Ahorita me viene a la mente otra historia yo he tenido a lo largo de mis años como coach, que es uno de mis roles, el de coach, yo he tenido como unos, estimo entre los 10,000 pacientes, clientes con los que he trabajado a cerca de 40 años. He tenido, yo creo que 30 o 40, más o menos, clientes. Acuérdense también, algunos de ustedes saben que viví 20 años en Nueva York, que ganan arriba de $500,000 al año, $500,000 al año, y que no les alcanza, y algunos de ellos que viven con mucho estrés. Hay muchas historias, no les voy a contar todas, pero sí me acuerdo de una. Tenía un trader allá en Nueva York, que originalmente me buscaron él y su esposa por un tema más de pareja, lo trabajamos, funcionó, y me dice, oye, pues quisiera seguir trabajando contigo. Y la siguiente vez que hablemos, quiero hablarte de mis problemas económicos. Yo me quedé como sorprendido porque sí sabía que aproximadamente él ganaba, sus ingresos eran más o menos de $2 millones al año. Pero fíjense que sus gastos fijos eran como de $600,000 al año. Gastos fijos, nada más, ¿vale? Más los gastos variables, bla, bla, bla. Y era interesantísimo de muchas maneras. Pero el tema principal en aquel momento estaba estresado porque él tenía dos casas, una casa en Greenwich, Connecticut, que era uno de los, eh, digamos, se considera no sé si, creo que lo correcto es decir un pueblo, un pueblillo, un pueblito, ¿no? Pero uno de los más caros en Estados Unidos, en todo el país. Y luego tenía una casa allá en la playa, también una de las playas más caras en Nueva York. Entonces su problema era porque enfrente de su casa de la playa se había quemado una casa. Entonces, a partir de que se quemó la casa, él ya tenía vista al mar. Entonces estaba estresado porque él quería juntar el dinero rápido y poder comprar ese terreno, que estaba a la venta, antes que alguien más lo comprara y le tapara la vista. Y por eso sufría. Ese era su sufrimiento, su angustia, porque, este, por ese motivo, ¿no? Entonces, nada más veamos cómo vamos creando también nosotros
nuestras propias circunstancias para no ser felices, a pesar que alguien diría, si yo ganara $2 millones al año, pues sería muy feliz, ¿no? Este, pero hay un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Entonces, este enfoque se basa en una ilusión, muy importante que lo tengamos claro. Esta idea de que este mundo externo puede llenar vacíos internos. Lo repito, la ilusión es que la idea de que el mundo externo puede llenar vacíos internos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad? Aun y cuando estos deseos se cumplen, puede haber un momento de felicidad, pero normalmente es pasajera. Es como cuando el bebé o el niño recibe sus juguetes, ¿verdad? A veces algunos, por ejemplo, en el Día de los Reyes, aquí en México, sé que tenemos gente de varios países y no sé si en todas partes se celebre el Día de los Reyes, me imagino que sí, pero nada más, por alguna nota lo menciono. Pero ¿cómo pasa con algunos niños que reciben el juguete, le dan el juguete, juegan con él 2, 3, 4, 5 días, ¿verdad? En algunos casos, otros a lo mejor más tiempo está bien, pero hay algunos niños que ya lo dejan, ¿verdad? Muchos conocemos niños o niñas, o a lo mejor ustedes mismos fueran algunos de esos niños, que de pronto ya había un juguete, lo jugaron algún tiempo, algún periodo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, pues luego resulta que y ahí se quedó guardado en algún lado, en alguna caja, en algún estante, y ya no se volvió a usar. O sea, la felicidad nos lo dio, fue pasajero, ¿verdad? Entonces, lo que a veces hacemos en el mundo, en el mundo en general, que vivimos dependiendo de esa felicidad de lo externo, es decimos, es que ahora nos falta algo más. Ahora necesito una casa más grande. Ahora necesito un amante. Ahora necesito otro reloj. Ahora necesito otra carrera, ¿no? Entonces vamos buscando estos satisfactores externos para llenar esos vacíos, ¿verdad? Entonces, y es que el verdadero origen de la insatisfacción no está afuera, sino, y esto no es un, este, un eslogan o algo, este, eh, pues nada más una frase hecha, sino es algo que quiero invitarlos a que lo escuchemos con mucha profundidad. Es algo que está dentro de nosotros. Entonces, esta felicidad es frágil. Y repito, nada en contra de logros, nada en contra de tener, nada. Todo lo contrario, ten todo lo que quieras tener y puedas tener y sea apropiado para ti, para tu vida y ojalá se les des el mejor uso posible a lo que quieras. Eh, Simplemente no ir con la ilusión de que algo externo. Ahorita me vino a la mente otra historia real. Y la historia real es la siguiente, ahorita les voy a contar. Llegó un cliente conmigo, también otra vez en Nueva York, un joven, a lo mejor en sus altos treintas, allá en Nueva York. Y me dice, Carlos, fíjate que pues ya tengo mi casa propia, tengo mi negocio propio, me está yendo bien, tengo dinero ahorrado, tengo un botecito, porque ahí está el Hudson River, entonces puedo navegar, ¿verdad? En fines de semana, en el verano, qué sé yo. Este, no me recuerdo qué otras cosas me dice, pero, pues me doy cuenta que no soy feliz y quiero ser feliz. Entonces creo que ya llegó la hora de casarme. ¿No? O sea, eh, para él, la idea de todos estos objetos, pues que ya tenía, cosas materiales, él identificaba que pues no era la causa de su infelicidad, pero eh, con la idea de que si se casaba, ahora sí iba a ser feliz. Otra vez, la búsqueda en algo externo. Y le dije, mi respuesta, le dije, mira,
sí podemos trabajar en que seas feliz, ¿verdad? Tu felicidad. Pero también te voy a ahorrar, esto lo dije un poquito en chiste, le dije, te voy a ahorrar, yo le dije, como unos, a lo mejor 4 o 5 años de tu vida, y a lo mejor como unos 100,000, $200,000, ¿no? Fue mi cálculo, entre la boda, la luna de miel, el divorcio, este, te voy a ahorrar porque nada en contra, igual que lo decimos de otros, nada en contra del matrimonio, todo lo contrario, el matrimonio puede ser una gran fuente de crecimiento, de transformación, eh, de autoconocimiento espiritual y por tanto eventualmente a una felicidad interna, pero no producto del hecho de casarme y tener a alguien en mi vida fuera de mí, sino producto de un proceso de transformación interna como el que estamos planteando aquí, y donde el otro es un espejo y me ayuda a conocerme, ¿verdad? Y hay una cierta, bueno, una serie de cosas que permite el crecimiento espiritual del matrimonio, pero no por sí mismo, no por tener a alguien en mi vida, ya voy a ser feliz. Entonces le dije, te voy a ahorrar todo eso, este, y me acuerdo que sonrió, pero bueno, no sé si a alguno de aquí le pareció también sonría cuando le cuento, cuando escuchan esa historia, ¿no? Como que en automático el casarse puede hacer, te pueda dar felicidad, ¿no? Es otra vez algo externo. Entonces, repetimos ya última vez, la ilusión es que la idea de que el mundo externo puede llenar vacíos internos, ¿verdad? Algo externo, algún logro, algún objeto, algún significado externo, ¿verdad? Pueda hacernos felices. Y por eso decíamos que a veces puede ser que sea una felicidad que resulte de eso, ¿verdad? Pasajera. Ahí dicen, es la felicidad que viene cuando a veces logras esto, que es pasajera, no es tanto porque el logro o porque obtuviste algo, sino porque el deseo que te llevaba a buscar esos, en ese momento desaparece. O sea, ese sentido de deseo, de querer tener ese dinero o ese carro, en ese momento desaparece. Y esa desaparición de ese deseo es lo que te hace ser feliz, te hace estar presente. Ya no hay una, digamos, una fantasía, ya la fantasía desaparece, pero luego con el tiempo, las horas, los días, las semanas, los meses, esto ya desaparece. Entonces, por eso dice, esta felicidad es frágil, ya que depende de factores que están fuera de nuestro control. Porque, ¿qué pasa? Por eso, si de pronto pensamos que la felicidad es tener una pareja y entonces la pareja se quiere ir, pues queremos retener la fuerza, algunas veces hasta con amenazas, ¿no? Otras veces con chantaje, otras veces tratando de comprarla o comprarlo, a veces inclusive pasando por encima de nuestra dignidad, en fin, una serie de cosas, pensando que si aquello se va, entonces ya no voy a ser feliz, ¿verdad? Este, y por eso es tan frágil, porque entonces está fuera de su control. Hay gente que, por ejemplo, el carro, ¿no? Entonces el carro choca, el carro se va haciendo viejito, el carro, alguien, me acuerdo de seguramente que más de uno que hemos visto o han habido historias donde ve a este cliente que me decía que tenía un novio y tenía su auto y ya no me acuerdo. Era algo que hacía una morona y se creaban unos broncas enormes, este, por su auto, ¿no? En fin. Entonces, ya era infeliz si pasaba una cosa de ese tipo, ¿verdad? Entonces, depender de acciones de otras personas, depender de circunstancias, depender de cosas azarosas, perdón, nos conduce a una constante búsqueda, ¿verdad? Y que nos deja también continuamente una sensación de inquietud o de vacío. Por tanto, en el fondo, no de felicidad, ¿no? Ahora,
¿Cómo sería, por tanto, una felicidad desde una madurez espiritual? ¿Verdad? ¿Cómo sería esta búsqueda interna? ¿Qué significa esto? Esto en contraste con la otra, ¿no? Esta felicidad, como decíamos, es un estado interno que surge de la conexión con uno mismo. A ver, está pasando algo muy interesante, que alguien está haciendo algunas rayitas ahí en la pantallita, ¿verdad? No sé cómo ocurrió eso y creo que es alguien, no sé quién sea, pero bueno, nada más a ver si podemos evitar esto para que no sea un distractor de la presentación. Bueno, entonces decíamos que este estado interno que surge de conectarse con uno mismo, ¿verdad? Y con lo divino, que a lo mejor es lo mismo, a lo mejor. No estoy diciendo que sea lo mismo, ¿verdad? Ya ahí entramos a un temas un poquito más avanzados, más complejos. Ya hacia adelante iremos definiendo más estas cosas. Este, y las personas que han alcanzado esta madurez reconocen que esta felicidad no depende de circunstancias externas. Me acuerdo, ahorita me viene a la mente Gandhi. Gandhi lo metieron muchas veces a la cárcel, muchas veces a la cárcel. Y creo que él decía en estas tantas veces que lo metieron a la cárcel, porque él lideraba estas protestas sociales, esta resistencia social de los ingleses y lo metían a la cárcel. Y él decía que, híjoles, que no sé si él lo decía o lo daba a entender, la verdad, pero digamos que, y no sé cómo lo decía, pero claramente lo decía libre de cualquier arrogancia, pero él decía que y no me citen textualmente, pero que esto lo leí hace muchísimos años. Y ahorita les doy otra muestra de esto. Este, pero que él era muy feliz, él podía ser muy feliz dentro de la cárcel, ¿verdad? Y, y había una historia de Gandhi, porque hay una parte cuando le dicen, ya se puede usted salir, y le dice al policía, oiga, ¿no me puedo quedar unos días más? Y le dice, no, ¿por qué? Pues usted no, le estamos abriendo las puertas ya para que salga. Muchos ya quisieran salir. ¿Usted quiere quedarse otro rato? Sí, dices que empezar a dar un curso de yoga, o de meditación o algo parecido, y quisiera terminarlo. Entonces le dicen, bueno, la única manera que se puede quedar es que si usted paga los gastos, porque pues hay que pagar los gastos de comer. Sí, sí, ¿cuánto es? Pues tanto. Sí, claro. Entonces ya se queda con el permiso para terminar su curso. Y María Dolores levanta la mano. Adelante, María Dolores. ¿Quieres compartir algo con el grupo o fue por accidente que aparece tu mano levantada? Bueno, creo que ya se bajó. Bueno, bien. Entonces, bueno, nada más esta historia que les quería contar. Entonces, personas que han alcanzado este nivel de madurez reconocen que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de una capacidad propia para transformar ese mundo interior. Ahorita vamos a ir profundizando en eso. ¿Va? Muy bien. Entonces, la felicidad desde esta perspectiva de la madurez espiritual implica asumir una responsabilidad total. Fíjense bien, ¿eh? Otra vez repito. Implica asumir una responsabilidad total sobre nuestra felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo soy responsable de mi infelicidad o de mi felicidad. Yo soy el que creo a través de algo, ahorita vamos a profundizar, esta experiencia de ser feliz o de no ser feliz. Yo soy responsable, es mi responsabilidad y depende solo y absolutamente solo de mí. ¿Ya? Ya ahorita que hablemos de esto va a ser muy interesante. Por ahí hay una frase que dice, nunca es tarde para tener una niñez feliz. A ver si al ratito sale qué significa esto, ¿verdad?
Entonces, en lugar de buscarla en cosas o personas, vamos cultivando esta felicidad a través de autoconocimiento. Y, por ejemplo, la aceptación. Es aceptación de nuestras imperfecciones. Es un principio de felicidad. Cada vez que yo no acepto algo, lo que sea, es como si dijera al universo, esto no debiera ser. Y en automático me crea un estado de insatisfacción. Cuando yo acepto, cuando yo acepto las cosas como son y como no son, las acepto con plenitud, pues desde luego viene un estado de felicidad. Entonces, fíjense bien, yo puedo decir lo que tengo es perfecto o puedo decir, aunque tengo todo esto, soy imperfecto. No es perfecto, ¿verdad? Entonces puede haber gente que tenga muy poco o regular o nada y elegir que eso es aceptar lo que es y lo que no es, y eso le va a dar una tranquilidad, una paz y una felicidad, porque lo acepta plenamente. Y puede ser eh, la cantidad de dinero que tengo, puede ser cómo es mi físico, puede ser eh, cualquier aspecto, si yo lo acepto, ¿verdad? Aquí en este caso hablamos de imperfecciones, si yo las acepto, eh, me da acceso a la felicidad. Y sin embargo, puedo tener X, relativamente un carro X, ¿verdad? Y estar insatisfecho porque quisiera el siguiente nivel de carro. Puedo tener una casa X y estar insatisfecho porque quisiera una más grande. Puedo tener eh, eh, lo que quieras, ¿ya? Yo me acuerdo, ahorita me vino a la mente un caso, estaba yo en el gimnasio y había un muchacho que tenía un bíceps, yo creo que el doble del promedio de cualquier hombre lo tendría. Y te estaba teniendo una conversación con otro hombre junto de él, también con un bíceps muy grande, y le decía, no, hermano, mi bíceps es muy pequeño, ¿no? Él pensaba en otro hombre que levantaba pesas y muchas horas y ya muchos años y lo describía el tamaño de ese bíceps, y entonces él estaba insatisfecho, no estaba contento. También me recuerdo una cliente en Nueva York, muy joven, me acuerdo, este, que era bailarina exótica, tenía un cuerpo para los estándares sociales, digamos, muy atractivo, y de pronto se levantaba en el grupo, tenía un grupo grande, de heterogéneo, de muchos tipos de cuerpos y de muchas edades, y se levantaba y decía siempre todos, veme, veme, y se tocaba sus glúteos y decía, estoy gorda, estoy gorda. Y recuerdo la cara de varias personas, muchas mujeres sobre todo, un poco más maduras, y la veían como diciendo casi como que se estuviera burlando de nosotras, ¿no? Porque ella tiene un cuerpo que a los estándares sociales cualquiera de nosotros quisiera tener, pero para ella sus glúteos, sus piernas eran demasiado grandes, ¿verdad? Entonces, podemos tener algo que los demás dirían, oh, yo sería muy feliz con ese cuerpo, sería muy feliz con ese dinero, sería muy feliz con esa relación o con esa pareja o con esa casa o con eso lo que sea. Y para otros eso no es suficiente. ¿No? Y entonces la aceptación es fuente de felicidad. Aceptar lo que sea, aceptarlo es acceso a la felicidad. Pero junto con esto, el que estemos alineados con nuestros valores más elevados, ¿verdad? Eh, entonces, en este contexto, la felicidad no es un objetivo. Esto es muy importante. No es un objetivo. No es como cuando yo llegue allá, voy a ser feliz. O como decía alguien en la Constitución de los Estados Unidos, dice,
la búsqueda de la felicidad como un derecho humano, la búsqueda de la felicidad. Y alguien muy brillantemente decía, es que al declarar que la búsqueda de la felicidad es declarar implícitamente que no soy feliz. Entonces, tener la felicidad como un objetivo, en automático nos declaramos que no somos felices. ¿Se fijan? Entonces, lo primero es que la felicidad no es un objetivo a alcanzar, sino la consecuencia natural de vivir en armonía, lo cual es continuo, lo cual es un proceso, con nuestra esencia, con ese ser que somos, ¿verdad? No con nuestra mente, no con nuestras ideas, no con nuestros pensamientos, no con nuestros estados de ánimo, ni tampoco con nuestro físico, sino con ese ser y con las leyes universales que rigen el universo. Y vamos a seguir profundizando en qué consiste esto, ¿verdad? Entonces, hagamos un comparativo en función de lo que hemos hablado en lo general, ¿verdad? Por un lado tenemos permítame un segundito. Por un lado tenemos, déjenme mover esto para acá, ahí está. Por un lado tenemos en la primera columna un aspecto, la segunda columna cómo es esta felicidad desde la inmadurez espiritual, o sea, en una búsqueda externa, y cómo es la felicidad desde la madurez espiritual. Entonces, en el caso del aspecto fuente de la felicidad, ¿dónde está la fuente de la felicidad en la inmadurez espiritual? Está en las circunstancias externas, en realización de deseos externos, en metas materiales o en la ausencia de problemas. En la felicidad desde la madurez espiritual está en el estado interno, en la conexión consigo mismo y con lo divino. En cuanto al enfoque, en la felicidad desde la inmadurez espiritual está otra vez en la búsqueda externa, dependen factores externos como bienes, como posiciones o acciones de otros, mientras que la madurez espiritual de esa felicidad es una búsqueda interna, producto o una continua consecuencia de la transformación personal y de nuestra alineación espiritual con nuestro ser y con las leyes. La duración en la felicidad desde la madurez espiritual es pasajera, es frágil, es temporal, depende del azar, las circunstancias, y la duración en la madurez espiritual es una que surge de esta armonía interna y es estable, porque ese estado no lo perturba nada. ¿Cuáles son sus consecuencias? En la inmadurez espiritual, una sensación de vacío, una inquietud constante y una búsqueda interminable de más. No hay llenadero. En la felicidad desde la madurez espiritual es un estado de paz, de contento y de realización. Desde el aspecto responsabilidad, la felicidad desde la inmadurez espiritual se percibe como la responsabilidad de otros o por la participación o la causa de factores externos, mientras que la felicidad desde la madurez espiritual se asume como la responsabilidad propia. ¿Mm? ¿Qué herramientas ocurren en la felicidad con el maduro espiritual? Es cumplir deseos y eliminar obstáculos externos. En la madurez espiritual es autoconocimiento, aceptaciones de imperfecciones y alineación con valores elevados. ¿Cuál sería una perspectiva clave? En la inmadurez espiritual, la ilusión de que el mundo externo puede llenar vacíos internos. En la madurez espiritual, la realidad de que todo lo necesario para la felicidad ya reside en nuestro interior. No necesitamos nada. Desde la inmadurez espiritual y nuestra relación con Dios no se considera o se percibe como algo distante. En la madurez espiritual, la conexión con Dios es una relación consciente con lo divino y como parte de nuestro ser interior. Y como resultado final, en la inmadurez espiritual hay insatisfacción, hay dependencia a lo externo y también hay una fragilidad emocional. En la madurez espiritual hay plenitud, hay equilibrio,
hay felicidad como reflejo de la esencia interior. Muy bien. Ahora sí, vamos entrando a algunos detalles, como el del autoconocimiento. Decíamos que el autoconocimiento era parte esencial. Es parte esencial porque es sino el primer paso de este camino. María Dolores, no sé si otra vez se levantó la mano por, por este accidente o quieres hablar. A No, ver, sí quiero preguntar, por favor, adelante. pero mira, también puedo dejar la pregunta para el final y que tú avances, porque todo esto está interesante para no interrumpir. Por favor. Ok, vale, gracias María. Muy bien. Gracias. Y seguimos porque ya son las 9 y seguramente avanzaremos unos 10, 15 minutos para que terminemos el autoconocimiento porque igual va a ser en dos partes. Les dije desde el principio que a lo mejor esta era una presentación que requería más de una sesión y creo que sí va a ser más de una sesión. ¿Vale? Entonces, agradezco y en un ratito más abrimos el micrófono. Entonces decíamos, este autoconocimiento es el primer paso, ¿verdad? Conocernos implica mirar hacia adentro también, pero con honestidad, una honestidad intelectual, una honestidad espiritual, una honestidad emocional. Y eso significa que esto lo seguiremos profundizando y los que hemos ido a los talleres de aquí que damos de crecimiento espiritual, desde luego se vuelve muy práctico, reconocer nuestras luces y nuestras sombras, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿verdad? Y de la misma manera, reconocer nuestros patrones, porque somos como maquinitas. Muchos de esos patrones automáticos son justo los que pueden ser también, los llevan hacia la felicidad o la infelicidad. Patrones de pensamiento, de emoción, de comportamiento. Y cómo todo esto, desde las luces, sombras, fortalezas, debilidades y patrones, guía nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este proceso requiere valentía, sobre todo requiere valentía de mirar cosas como nuestras sombras, nuestra parte oscura, porque a veces queremos ver solo la parte de luz. Nos cuesta a algunos trabajo ver a lo mejor mis envidias, mis celos, mis egoísmos, este, etcétera. O nos cuesta trabajo ver nuestras debilidades, donde perdemos el control, donde somos extremadamente sensibles, donde tomamos las cosas personales, etcétera, ¿ya? Para eso requiere cierta valentía, ¿verdad? Y entonces enfrentarnos a esas partes de nosotros que puedan ser incómodas o difíciles de aceptar. En la medida que las voy aceptando, voy encontrando felicidad, ¿verdad? En el momento que acepto, por ejemplo, que soy humano, que no soy perfecto, pues es liberador. Ya no requiere estar haciendo un gran esfuerzo por tratar de probar, de demostrar que que no cometo errores, que siempre soy perfecto, que soy perfecto, ¿no? Entonces, decíamos, esta aceptación, ¿verdad? De partes de nuestro ser incómodas, desagradables, que no nos gusta, nos libera de estas cadenas, que se vuelve cadena tras cadena tras cadena, porque se va sumando que nos unen a la insatisfacción y a un sufrimiento, ¿verdad? También los apegos producen el sufrimiento. Por eso decíamos, y vamos a profundizar, por qué este autoconocimiento nos puede llevar a la felicidad. Y por eso decíamos, este trabajo es muy bello en cuanto vamos uniendo lo psicológico y lo espiritual. Entonces, el autoconocimiento como base de la felicidad. Cuando vamos profundizando en ese autoconocimiento, comenzamos a comprender que nuestras reacciones, que son automáticas, rápidas, que nuestros deseos, que nuestras emociones no son reflejo de nuestra esencia. Repito, comprendemos que reacciones, deseos y emociones no son reflejo de nuestra esencia o de la esencia más pura, sino condicionamientos, como buenas maquinitas que somos, que nos ha ido condicionando la vida, nuestras relaciones, de muchas maneras y por muchas razones. Y también son creencias que hemos acumulado a lo largo de tiempo. Y cuando nos liberamos de estos condicionamientos,
de estos, algunas de manera particular, mecanismos de defensa, vamos creando espacio para que entonces surja nuestra verdadera naturaleza. Cuando dejo de preocuparme, de probar a los demás que yo valgo, que yo soy, que yo merezco, que yo lo que sea, entonces vamos liberando y permite la auténtica. Y acepto mis imperfecciones, voy liberando mi naturaleza y voy creando paz conmigo mismo y armonía con el universo, ¿verdad? Y por el otro lado, la conexión con Dios como fuente de plenitud. La felicidad, entonces, también está intrínsecamente ligada a nuestra conexión con Dios, ¿verdad? Entendida no como una entidad externa y distante, separada, alejada, sino como una presencia viva en nuestro interior, ¿ya? Háganse presentes a eso, a ver si resuena esto que dijimos, la conexión con Dios, entendida como una entidad, no, perdón, no como una entidad externa, sino como una presencia viva en nuestro interior. Y esta conexión es la que nos permite experimentar que no estamos solos, que no hay soledad y que formamos parte de algo muy, muy grande, que es un plan que le podemos llamar divino, que es mucho más grande que nuestra propia vida, que nuestra propia existencia, y que tenemos acceso a una fuente infinita de amor. Y hay que empezar, ahora sí que como dice la dicha, ¿verdad? Perdón, como dice un refrán, este, en el mundo material hay que ver para creer. Y algunos sabiamente dicen, en el mundo espiritual hay que creer para ver. O sea, hay que empezar por abrirnos a esa posibilidad, ¿verdad? Para experimentarlo, ¿verdad? Entonces, empezar a abrirnos a la posibilidad de que esto es algo verdadero si no lo has vivido, como una fuente infinita de amor, de guía y de propósito. Entonces, cuando nos conectamos con lo divino, dejamos de buscar la felicidad en cosas pasajeras, en un mundo exterior, y comenzamos a experimentarlo como un estado de unidad y de plenitud ya que tenemos acceso, desde el cual ya es parte de nosotros, es parte de nuestra experiencia. Y este sentido de conexión con esta unidad, con esta plenitud ya dentro de nosotros, nos da una fuerza enorme para enfrentar cualquier desafío de la vida con confianza y con paz. ¿Ah? Algunos de ustedes o lo hacen ya de manera cotidiana o han tenido algunos glimpses, algunos probaditas de esto, ¿verdad? O probadas más grandes en algunos casos, ¿verdad? Y saben, han tenido esa experiencia de sentirse sostenidos por algo más grande que nosotros mismos. Y desde luego, esto tiene que ver con todo el trabajo también de nuestras relaciones humanas, porque en la medida que sanamos nuestras relaciones humanas, esta sensación, este sentimiento pasa de ser algo también, que lo es también, de una manera sutil y subjetiva en un plano de energías, pero se vuelve también algo concreto, donde esto se manifiesta a través de crear grandes y buenas relaciones amorosas con toda la gente que nos rodea y que nos hace sentir sostenidos por algo más grande que nosotros mismos. Y ya casi terminamos. Bien, vamos a leer esta última y nada más leo esta última y abrimos el micrófono. Entonces decíamos que la felicidad también está intrínsecamente ligada a... No, perdón, esta es la que acabamos de leer. Es esta la siguiente. La armonía entre el autoconocimiento y conexión con Dios. Entonces, ese autoconocimiento que ya hablamos, ¿verdad? De empezar a conocer mis partes de luz, mis partes de oscuridad,
mis fortalezas, mis debilidades, mis patrones de pensamiento, de sentimiento y de conducta. Ese autoconocimiento y esa conexión con ese espacio, con esa fuente, con con esa fuerza que reside ya en mí, en nosotros. Son procesos complementarios. Y a medida que nos conocemos a nosotros mismos, vamos eliminando esas barreras internas, porque todos esos patrones y todos esos elementos que estamos identificando internamente nos van separando de lo divino. Ya estoy, mira, quedando claro de qué manera nos separa, ¿verdad? Y en la medida que profundizamos esa relación con lo divino, vamos obteniendo como experiencia mayor claridad, mayor fuerza, que nos permite continuar este camino de autoconocimiento juntos, y esto forma un círculo virtuoso que cada día nos lleva hacia una vida cada vez más feliz y más plena, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a detenernos. Esta sería una tarea, de ahorita no lo vamos a detener, vamos a quedarnos aquí. Y ahora sí, vamos a platicar, a aprender uno del otro, porque aquí hay mucha gente sabia con muchas cosas que compartir. Entonces queremos aprender todos de todos. Y María, tienes el micrófono, por favor, comparte o refuta o comenta o lo que quieras. Y muchas gracias. Mira, primero felicitarte porque este tema no es fácil de encontrarlo, pero tampoco no es fácil explicarlo Mm, y, y- y entenderlo para los que estamos participando. Pero mm, mira, yo te voy a contar una experiencia personal, voy a tratar de ser breve. Yo mm, tengo 77 años y soy mm, soltera. mm, Me enamoré de joven, pero pasaron más de 50 años sin que yo me enamorara. Me mm, dediqué a trabajar, a atender cosas de mi familia, de la casa, mm, y nunca me casé. mm, Pasó el tiempo y después de más de 50 años me enamoré. Ahora mm, estoy enamorada mm, de la persona que me enamoré. Pues él no se interesa en mí ni nada, mm, pero mm, gracias a ese enamoramiento mejoró mi autoestima, mi arreglo personal, mi mm, alegría. mm, Y me voy por el lado divino. No es necesario que yo tenga una pareja, no es mm, necesario que platique o me acueste con él. mm, Simplemente disfruto la felicidad en cada momento, en cada mm, acto, y hay veces que disfruto más. Me mm, siento muy a gusto, muy tranquila y muy mm, agradecida con Dios. Y mm, también agradecida con ese hombre del que me enamoré y que mm, por el simple hecho de que él existe y tú hemos tenido encuentros ocasionales, pero no de salir ni nada de eso, mm, ¿cómo cambió mi vida? Pues mm, muchas gracias, Carlos, y pues aquí estoy a sus órdenes. mm. Gracias, María. Queda muy claro tu experiencia de felicidad. Muy bien. Sí, mira, ¿Alguien? nada más un comentario breve. Algunas personas me dicen que estoy mal porque Mm, me debo enamorar de alguien real, de alguien, de un personaje que viva. Pues sí, pero si no se puede, pues yo también he construido mi felicidad a mi manera. Yo claro. viajo, yo estudio, yo leo, yo canto, yo bailo, pero a mi manera, manejo Mm, grupos, sí, y me siento muy bien. Muchas gracias. sí. Sí, y una de las cosas que escucho, María Dolores, es que te aceptas, aceptas Sí, muchas cosas de ti, y una de las cosas que escucho que aceptas es tu condición, digamos, romántica, tu condición de relación, el hecho que no estés casada, la aceptas. Y eso es justamente parte de lo que aquí decíamos, hay una aceptación y eso lleva a la felicidad. Muy bien. Muchas gracias, María Dolores. Muy bien. gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación que quieran hacer a este tema? Javier, adelante, por favor.
Hola, bueno. Sí, Javier, te escuchamos. Sí. Javier, Libro de... desafortunadamente, ¿Aló? a ver si ¿Se se escucha? escucha. Sí. A ver, adelante. Abordamos el libro de Jorge Bucay con el reverendo Nelson. Mm, Entonces, en el libro decía que la felicidad es efímera, ¿verdad? Que una persona no puede pasar todo el día o todos los días o toda su vida con felicidad o con alegría o con una sonrisa inclusive, mm, porque es un estado efímero, es un momento que se vive nada más y en el día, en, ¿Mande? en el día Sí, habla. o en los días, las personas tienen que hacer esa búsqueda de felicidad, mm, como lo que es el tema de la resiliencia. ujú, Ujú. Entonces, todos los días es un constructo, una construcción de la felicidad. mm. Sí, fíjate, al principio hablábamos cómo hay muchas definiciones de la felicidad. Si leemos a muchísimos filósofos, artistas, psicólogos, mucha gente que ha ido definiendo la felicidad de muchas maneras. Nosotros con un propósito relativamente sencillo, simple, lo dividimos en dos tipos, ¿verdad? No estoy diciendo que esta es la verdad, pero un tipo de felicidad que es esa que se busca en lo externo, que justamente como el externo está en constante cambio y es perecedero y es cambiante, pues por tanto va a hacer que esa felicidad sea temporal, transitoria, perecedera, porque no es constante esa realidad. Y como por el otro lado hablábamos de ese estado que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra parte divina, que es algo que estamos intentando a través de conversaciones que todos los que estemos aquí vayamos en algún grado menor o menor, mayor o menor grado, entrar en contacto con ese espacio interno, ¿verdad? Que es espacio divino. Y como ese espacio interno, en la medida que vamos desbloqueando y vamos aceptando partes de nosotros, cada vez vamos a tener más acceso a ese espacio interno y esa experiencia de estar en ese espacio interno es un tipo de felicidad en sí misma, ¿verdad? Y ese espacio es constante. Entonces, sí es correcto, Javier, como lo dice en el libro, de acuerdo a como yo lo escucho y lo interpreto, que esa búsqueda de felicidad que venga por estos factores externos, pues es temporal. Y efectivamente, alguien no puede estar ahí. Y sin embargo, fíjate, en las grandes tradiciones espirituales se habla de seres humanos que alcanzan estas experiencias de estar en continua felicidad por ningún motivo, por ninguna razón externa. Yo he tenido clientes que cuando están trabajando profundamente en su felicidad, perdón, en su ser, en su persona, dicen, iba caminando y de pronto empecé a sentir mucha felicidad. Iba manejando y sentía mucha felicidad. No había nada, ningún motivo, ninguna razón, ¿no? Esa felicidad que viene de estar en contacto con ese ser, esa es la otra felicidad de la que estamos hablando. Tampoco es una búsqueda, y lo dijimos, no es una meta, no es algo a lo que tienes que lograr, porque en el momento que lo pones como meta, es una forma de alejarte de una experiencia de felicidad. Digamos que también esa otra felicidad más duradera viene, entre otras cosas, estar presente, ¿verdad? A la experiencia presente, al momento presente. De hecho, hay estudios que han hecho en Estados Unidos. Fíjense, un sentido muy sencillo que han hecho.
con algunos pocos miles de participantes. Entonces les llega un mensaje de texto a su teléfono celular y les dicen, eh, ¿en qué estás ahorita? ¿Dónde está tu mente o a qué estás? Oh, no, perdón. Creo que le preguntan, ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? La primera pregunta es, ¿qué estás haciendo? La segunda pregunta es, ¿en qué estás pensando? Entonces, ahí viene la primera correlación. Cuando estás presente a lo que estás haciendo, es decir, lo que estás pensando va alineado con lo que estás haciendo, estás presente, ¿de acuerdo? Y luego les preguntan, la tercera pregunta es, oye, en una escala, digamos, del 1 al 10 o del 1 al 5, ¿qué tan feliz estás en este momento? Y entonces establecen que hay una correlación entre estar presente a lo que estás haciendo, lo que se llamaría mindfulness, y el nivel de felicidad. ¿M? Entonces, la felicidad no como una meta, no algo hacia el futuro, sino como una experiencia de ser en el presente. No sé si el comentario sirva de algo, Javier, pero con lo que te quiero decir es que de acuerdo con todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Y yo compartí o reforcé una segunda perspectiva, no en desacuerdo con lo que tú dijiste, sino complementario a lo que también tú dijiste. ¿Sale? Gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Perdón, Gonzalo, ¿quieres decir algo? ¿O fue aquí que estaba el micrófono abierto? Ah, disculpa, está abierto el Ah, micrófono. no, no te preocupes. Gracias, Gonzalo. Bueno. Ok, bueno, 9:18, quizás tenemos espacio para algún comentario más o pregunta más. Si alguien tiene algo que añadir a lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, vamos a agradecer su participación, su presencia. Vamos a continuar con una segunda parte de esta conversación. Y esta es una tarea que pueden hacer, si quieren tomarle una foto a esta, a este ejercicio interactivo de identificar una fuente de felicidad en la vida personal y analizar si es interna o externa. Y lo pueden hacer tantas veces como quieran hacerlo, ¿vale? Muy bien. Bueno. Y en la semana que entra entramos a la sección 3 del autoconocimiento como camino, ¿verdad? Ahí es donde nos estamos quedando. Menos estamos como en la mitad de la conferencia. Habrá una segunda parte. Muchas gracias. Quiero hacer un par de anuncios. Para los que participan en el grupo presencial de, de los sábados aquí en la Ciudad de México, eh, mañana no vamos a tener sesión. Eh, lo que decidimos, Carmen y un servidor, fue que el próximo sábado, o sea, de mañana en 8, creo que el día 14, sábado 14, vamos a unir la sesión de mañana y la última constelación y vamos a tener una sesión un poquito más profunda con el enfoque principal de cerrar ciclos. Es el enfoque de la siguiente sesión y de la constelación. Entonces tendremos una parte de Gestalt y una constelación. Y luego, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos tener una pequeña convivencia solo con este grupo. Porque de lo contrario, el siguiente sábado, el día 21, es una fiesta pero de toda la comunidad de la casa sede y quisiéramos tener un espacio y una experiencia más cercana e íntima con el grupo. Entonces, para no tener dos eventos o dos eventos muy cercanos, vamos a tener uno solo y va a ser el día 14, sujeto a que nos lo aprueben el horario. Espero mañana que quede aprobado y mañana se los confirmamos. Y esta es la idea. Y va a ser nuestra última sesión. También les vamos a dar información de cuál es el plan para el siguiente año, ¿verdad?
y pues es una celebración de nuestros avances de este año para lo que hemos estado trabajando en nuestro crecimiento personal. Entonces, y avisaremos cuándo es la segunda parte de esta sesión, si será en una semana o en 2 semanas, también lo vamos a avisar. Y, y bueno, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su participación. Margueo, levanta la mano. Margueo, Sí, adelante. buenas noches, soy Marta Buenas, Georgina. Carlos, buenas noches a todos. hola. Hasta ahorita nos pudimos conectar porque andamos medio malitos de la Sí, panza, pero qué padre información, qué padre conocimiento y maravilloso porque pues es algo padrísimo, la felicidad. Y yo gracias. pues quiero compartir que procuro estar feliz, pero luego me gana Mm, pues la tristeza, la ansiedad y hasta la ira. Claro. Es Entonces, humano, pues empezamos por aceptarlo sí, que eso nos gana, que tenemos emociones, somos humanos, que estamos vivos. Y esas emociones no surgen eh, de manera azarosa, tienen que ver con ciertas creencias, tienen que ver con ciertos bloqueos de energía en el cuerpo, en la propia alma, y por eso estamos en este grupo para ir trabajándolo. Aquí a lo mejor un poquito más desde tener mapas, perspectivas que nos vayan ayudando, y en el grupo de los sábados vivencial, pues tener esas experiencias corporales y emocionales y vivenciales que nos hagan ir transformándonos. ¿Ok? sí, Entonces, muchísimas gracias. gracias por tu autenticidad, Sí, por y una tu, molestia. sí. ¿Vieron varias láminas? No sería mucha molestia si las pasas rapidito para ver si la- la- Mira, se va a compartir el video, se está grabando. Lo Ah, vamos a sí. compartir, sí, claro. Ahí lo vas a poder ver, Geo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Excelente, Carlos excelente. y a todos, Muy bien. gracias. Bueno, y para Doctor, aquellos que les inspire a escribir su testimonio en el grupo de lo que vivieron aquí, de lo que aprendieron, de lo que experimentaron, y como una forma de apoyar a que otros participen, los invito a que lo compartan en el grupo, ¿vale? Y gracias a todos nuevamente. Nos vemos, avisaremos si va a ser en una semana o 2 semanas la siguiente sesión. Lo más seguro es que sea en una semana, pero se los confirmo, porque luego ya entramos muy cerca a Navidad. ¿Ustedes qué les gustaría? ¿Que fuera en una semana o en 2 semanas? Digo, nada más como para una pequeña encuesta aquí, si lo pueden poner aquí en el chat o quieren abrir su micrófono y tener una idea de cómo quisieran que les funcionaría mejor, que sea de manera inmediata o espera un poco. En 2 semanas, dice Elena. Ok, en 2 semanas, que sería creo que el día 20. Está bien, me parece bien. Hagámoslo en 2 semanas. Escuchemos al también Geo dice que en 2 semanas, perfecto, ya está, cerrado. En 2 semanas tendremos la segunda parte de esta conferencia. Otra persona también. Alvin dice ambas dos buenas opciones. Perfecto. Va ganando 2 semanas, ya lo hacemos en 2 semanas. Y bueno, buenas noches. Les agradezco a todos su participación. Sigamos compartiendo esto, sigamos participando, porque esto va construyendo una visión y nos van dando herramientas para tener una vida más feliz, más plena, y más saludable. Y vayamos liberándonos de muchas de estas cosas que a veces están en el camino para tener nuestro máximo potencial. ¿Vale? Buenas noches a todos, son las 9:25 y declaramos cerrada la sesión del día de hoy. Hasta luego a todos. Buenas noches. Bien, y hay un Pax. mensaje más. Pax, Javier, buenas noches, gracias. Buenas noches por ahí, todos muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias a todos, que descansen. Hasta la próxima, en 2 semanas nos vemos. Gracias. Alguien está entrando apenas. Bueno, aquí me voy a Muchas quedar. gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Buenas noches.
Sí, creo que alguien entró, no sé si había salido, pero la conferencia queda grabada, se compartirá en el grupo. Entonces, alguien que creo que entró de recién momento, pues la podrá escuchar, la podrá ver y escuchar en el video que compartamos próximos días. Gracias. Buena noche a todos. Descansen.